Estas son las imágenes que conmovían al mundo. Atónitos, observábamos en las pantallas del televisor lo que estaba pasando en ese momento en Estados Unidos. Un avión, luego el otro. Nadie podía creerlo. 20 años se cumplen del atentado a las Torres Gemelas. Casi 3.000 víctimas y 250.000 de heridos. Y la reducción de las torres en Nueva York a escombros. Y todo lo que vino después, un antes y un después en la política internacional y en la historia, podríamos decir. El análisis sobre este tema de Ayelén Oliva. Vamos a escuchar, hemos leído y hemos escuchado mucho hoy y seguramente lo haremos todo el fin de semana sobre el 11S. ¿Cómo estás, Ayelén? ¿Cómo estás, Félix? Sí, hablaremos de eso porque mañana se espera que hayan importantes actos en la ciudad de Nueva York. De hecho, recordemos que ese primer ataque a la Torre Norte fue a las 8:45 de la mañana del 11 de septiembre del 2001. Así que posiblemente ese primer acto sea en horas de la mañana. De hecho, se espera que la esposa de Joe Biden junto al presidente Joe Biden estén en la llamada... Esto es en vivo lo que estamos viendo, Ayelén. Que estén ahí, justamente ahí, en la llamada Zona Cero, que es ese lugar que quedó después del derrumbe de las torres, donde también se construyó esa plaza del memorial y un museo cercano a ellos, donde justamente recuerdan a las víctimas de ese atentado que, como decías, fueron casi 3.000. Hablamos de 2.996 muertes que dejó ese atentado y 24 desaparecidos. Esto, bueno, continuará. De hecho, Kamala Harris, la vicepresidenta, irá a Pensilvania a un acto y posiblemente luego se encuentren en el Pentágono para recordar esta fecha, algo que generó algún tipo de controversia con el tema de los familiares de las víctimas que no estaban tan de acuerdo con que participe Joe Biden. Referido a que, bueno, claramente a los últimos cambios en materia de política exterior con el tema ¿Hay del disconformidad de los familiares? Sí, hay un grupo de familiares sí por el tema del fracaso de la retirada de Afganistán, si bien Biden fue el que también puso fin a 20 años de guerra de manera caótica, atolondrada. Es otro tema este, ¿no? Digo, la búsqueda de justicia, me pregunto, o venganza de Estados Unidos, todo lo que pasó después con respecto a... A ver, si hablamos de esta fecha, claramente hablamos de una fecha que, digamos, inició una nueva época en la política internacional, no solamente la estadounidense, hablamos de la política exterior de Estados Unidos que incide la política global, porque se inició la llamada guerra contra el terror, una estrategia que terminó, si vemos ahora con el diario del día después, fracasando. Se habla en este momento de cuál es el lugar de Estados Unidos en el mundo y muchas posiciones y analistas plantean esto de que estamos ante un declive de la potencia mundial que deja lugar a otros actores como puede ser el caso de China. Todavía falta para que China ocupe esos espacios, pero lo cierto es que estos 20 años de la retirada de Afganistán, Biden lo pensaba celebrar de otra manera. Cuando lo anunció, justamente no sabía todo lo que iba a venir después, que fue el desastre de la retirada de Afganistán. Desde lo simbólico, eso pesa mucho y es muy importante. Pero ahora tenemos algunas certezas. Por un lado, que el liderazgo de Estados Unidos está totalmente debilitado, no está pasando para nada un mal momento y esto no es responsabilidad solamente de Biden, sino también de las gestiones anteriores. También que está golpeada la estrategia militar intervencionista de Estados Unidos. Ya decimos, bueno, ¿cómo van a poder continuar con este tipo de argumentos cuando vemos que 20 años de intervencionismo, a veces, si miramos, digamos, el resultado posterior, han servido para poco? Otro de los elementos también son dos discursos que se rompen, lo vimos acá cuando citamos el análisis también que ha hecho Juan Gabriel Tocatrián acerca de esto. Uno, el tema de la exportación de la democracia. ¿Desde dónde habla Estados Unidos ahora si no pudo instalar o crear una democracia? No tiene modelos para mostrar, ¿no? No tiene mucho éxito, más el conflicto doméstico interno. Y por último, el otro es el tema del combate contra el narcotráfico, que también vemos que no le dio mucho resultado en 20 años allí porque creció, de hecho, la producción de heroína en manos del Talibán. Así que varios elementos que dejan a un Estados Unidos en una posición complicada y que habrá que estar atentos mañana al discurso que dé el presidente Joe Biden. Gracias, Ayelén Oliva, con la información internacional.